Bueno, muy oportuna la invitación de hoy, porque tenemos a la persona que nos puede comentar el tema álgido del momento, porque ayer nomás, y persistiendo con un comportamiento activo, el presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada, Manuel Díez, coincidiendo con el presidente del patronato, reclamó una revisión a fondo del Código de Trabajo, aunque Manuel Díez fue un poquito más razonable y hablaba de algunas modernizaciones que ustedes mismos han pregonado necesarias. Pero bien, lo que quería decir antes que esto es lo siguiente. No creo yo suficiente ayuda a la que le está prestando Participación Ciudadana por intermedio de Nuria Piera y del señor Fausto Rosario Adames, cuando dentro de toda su situación de pérdida de fe, desesperanza, pretende desautorizar a toda nuestra generación sindical, acusándola de beneficiarse del Estado y de bienes públicos. Esa campaña que se está poniendo en ejecución desde medios de comunicación que cabeza Nuria, pero que la dirige también el señor Rosario Adames, desde el periódico Acento, que expresa una clara desilusión de Participación Ciudadana y la sociedad civil que ha arropado esos órganos, porque no han podido poner en contra activa y desestabilizante acción sindical en contra del gobierno, porque eso es todo lo que a ellos les preocupa. Ahora la han cogido con iniciar una campaña de demérito contra gente como de la propia. Comencemos por Nércida Marmolejos, que está al frente de la DIDA. Sigamos por Bienvenido Cuevas, Dios mío. Gente que tienen 40, 50 años de servicio al sindicalismo, que vive en los mismos barrios. Pregúntenle a Pepe si él se ha mudado, a nuestro invitado de hoy, a ese que es al primero que encabeza en la campaña de Nuria. Pregúntenle a Pepe si él abandonó su barrio, si vive en Arroyo Hondo, o se mudó para Metro. A lo cual tiene derecho. Pero que, pregúntenle a un hombre como Gabriel del Río, para que nos situemos entonces también del otro lado, si ha abandonado su vocación de servicio público y su ligazón con los sectores originarios de donde provienen, si son como muchos sindicalistas norteamericanos y europeos potentados, que pasaron a ser empresarios, claro, y siguen siendo sindicalistas. Pero estos señores que han demostrado una humildad y una entrega a la defensa de los intereses de los trabajadores, independientemente de que no hayan podido hacer progresar sus movimientos sindicales hasta hacerlos suficientemente sólidos y bien organizados, no merecen eso. No lo merecen, porque su vida es un ejemplo. Así es. Esa campaña de mérito y de desautorización pública que se está intentando desde Participación Ciudadana y sus voceros es inaceptable. Inaceptable. Yo iba a decir otra cosa, pero voy a decir inaceptable únicamente porque son periodistas los que están involucrados en esto. Pero la verdad es que es lamentable que uno tenga que salir en defensa de hombres que por sí mismos, por su historial, por su trayectoria, se pueden defender, claro, como nuestro invitado de hoy. Pero entrado en ese tema, que yo sé que lo que se ha hecho, oiga, y ahí sí quiero preguntarle, ¿usted no ve una coincidencia? Buenos días. Buenos días, Pepe, Pedro. Entre esta acción que emprende Participación Ciudadana, Nuria Piera y los medios que le sirven, con la petición de los empresarios de modificar el Código de Trabajo. O sea,
¿No cree usted como que es demasiado coincidencia que inicien esa campaña de ablandamiento en el momento que se pide que la mayor conquista lograda por los trabajadores, que es el Código Laboral, se eche para atrás? Yo debo decirle a ustedes, y es muy importante que alguien se preocupe por un tema como ese, desde un medio, ¿verdad? Y ustedes lo están haciendo, es importante. Nosotros, en el caso nuestro, nosotros hemos tenido la desgracia para alguna gente de que hemos tomado partido en momentos coyunturales del país. Por ejemplo, nosotros del año 1990, nosotros hemos tenido dos militancias, la izquierda y desde el 1990 una cercanía con el PLD y sus candidatos. En el 90 todo el mundo sabe lo que ocurrió y nosotros estábamos ahí cuando se perdió, cuando se ganó, en la mala, en la buena. El presidente Fernández, por ejemplo, una persona con la que uno tiene divergencia, coincidencia, muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, con él, en su estilo de gobierno. Resistió casi su mandato entero con la presión de un sector empresarial que quería la modificación del código, que quería que él entregara el código del 92. Y el presidente Fernández lo resistió. Eso, siempre lo resistió. Él sale del poder, va a salir del poder, y hay otros candidatos, ¿verdad?, en el escenario. Y se trata de comprometer los candidatos posibles ganadores en esas próximas elecciones a que asumieran el tema referido a la contrarreforma del Código Laboral. No a la reforma, Pedro, que es diferente, ¿verdad? A la contrarreforma, al recorte del Código. Entonces se encuentran con un candidato que podía facilitar eso, otro candidato que dice, yo no lo haría jamás sin el consentimiento, sin el acuerdo consensuado, ¿verdad?, del conjunto. ¿Por quién se irían? Lógicamente se irían por quien está dispuesto, ¿verdad?, a ponerle en la mano la posibilidad de hacer esa modificación que ellos llaman modernización, y que en el fondo es una contrarreforma y un recorte. Entonces, nosotros no somos hipócritas, como mucha gente. Hay gente que está con un candidato y aboga por un candidato y defiende, pero no se atreve a decir públicamente, yo apoyo a fulano. En el caso nuestro, nosotros hemos sido capaces de decir, también han pregonado por muchas décadas una independencia que son independientes, que son falsa. Sí, exactamente. Falsa. Entonces nosotros hemos ido a los medios y hemos dicho, mire, nosotros estamos con Danilo Medina, la Confederación no, pero nosotros, la Confederación es independiente, pero nosotros como ente, como individuo, social, como persona, todos somos políticos, hasta los sacerdotes. Todos somos políticos. Estamos, por ejemplo, con Danilo Medina, y hemos hecho un movimiento que se llama Frente de Trabajadores con Danilo. Entonces, mucha gente se sintió herida por eso, porque entendió que nosotros no debimos nunca en esa coyuntura apoyar, porque era el turno supuestamente del otro. Y supuestamente nosotros contribuimos a que no fuera así. Entonces, yo digo, señores, esa actitud de chantaje, no es verdad que a esta altura, ninguno de nosotros, sobre todo gente como nosotros, la va a aceptar. Claro. Hemos tenido siempre una militancia, Pedro, la que sea, pero una militancia política siempre, toda la vida. Porque tal y como dice Pedro, nadie es independiente, apolítico. Y apolítico. Y el que lo dice que lo es, sirve a lo peor. Sirve a lo peor. El que dice que yo no soy, ese sirve generalmente a lo peor. Entonces eso, para muchos grupos, no es perdonable. Por ejemplo, ese grupo, Nuria Piera, por ejemplo, para hablar claramente de eso. Ella tenía una campaña persecutoria, al punto, Pedro y Moza, de tomarle a una hija mía una foto porque trabaja en la DIDA, donde está Nercia, y llevar eso como, mire, fulana está, hija de Pepe Abreu. Solo decir eso, que la muchacha trabaja en la DIDA y es hija de Pepe Abreu. Ella es periodista. Entonces tú te preguntas, Pedro y Moza, ¿qué delito se comete? ¿Tú entiendes? Con que una muchacha graduada en periodismo, que ha hecho muchísimos esfuerzos personales para llegar donde ha llegado, trabaje
en la DIDA y que Nessie la haya empleado, y entonces quieran relacionar eso con los vínculos que pudimos tener, Nessie y yo, eso es correcto, no eso es sucio. Cuando hay gente que tiene en nómina de su empresa a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, cuando hay gente que pone a cobrar en la nómina de sus empresas privadas a gente que no trabaja ahí y que se van a estudiar fuera, que son su familia. La principal enfermedad del empresariado dominicano, la causa por la cual aquí no se ha transado una acción en la Bolsa de Valores de ninguna empresa de la Cooperativa en República Dominicana desde el 1992 a la fecha, es porque las empresas dominicanas son de familias y ellos no quieren compartirla con el público y prefieren, oigan lo que prefieren, prefieren encarecer la producción yendo a buscar año por año préstamos a la banca comercial para capital de trabajo, pero antes que obtenerlo vendiendo acciones. Me diste una oportunidad de decir esto también. Espérate, sí. Lo dice ahora porque quería también aclararte con respecto a lo de tu hija, que es una injusticia enorme. La DIDA es el Departamento de Instrucción y Defensa a los afiliados de la Seguridad Social. La ley la crea como tal para que haya una institución y es previsora y no lo había hecho nadie en América Latina ni en el mundo. En los sistemas de seguridad social no existía que desde la misma ley se dispusiera que con recursos públicos se montara una entidad en defensa de los trabajadores, de los usuarios de la seguridad social. ¿Y a dónde tú crees que debía parar eso? No es a manos de los que han tenido un historial sindical. Por supuesto, claro que sí. Que tienen vocación de servicio a los obreros y a los trabajadores. Claro. Es un crimen que la DIDA esté como está ahora, dirigida esencialmente por sindicalistas. ¿No entiendes? Entonces, esa visión, entonces, Pedro, yo te digo, cuando una empresa privada, una persona tiene su hijo y lo manda a estudiar en Inglaterra y lo pone a cobrar en la nómina de la empresa, yo te pregunto, ¿tú por eso lo condenarías? Oiga. Lo pone a cobrar en la nómina de la empresa, pero está en Inglaterra estudiando, tiene una función ahí. Eso es corrupción. Es tráfico de influencia. Eso es manejo discrecional de sus recursos. Discrecional de sus recursos de su fortuna. Entonces, yo te digo, nosotros fuimos, por ejemplo, a Ginebra a propósito de esa campaña, que todos los años se va a un escenario que se llama OIT, Organización Internacional de Trabajo, donde va el tripartismo entero del mundo, 185 países. Señores, y bastó para que esa gente de Nuria sacara un asunto de quién pagó ese viaje, cómo se coteó, y llegaran a la vagamundería de insinuar. ¿Sabe qué? Ojalá Nuria me ayude a mí. ¿Sabe qué? Oye, el asunto de Melca Santo Domingo. Oye, Moza, decir, ¿sabe qué? Que a lo mejor ese viaje lo financiaron los empresarios. Como estábamos discutiendo el salario en ese momento, a lo mejor lo financiaron y a cambio del viaje. Ella ni sabe eso, porque ella no tiene formación periodística. ¿Tú entiendes lo que ella no sabe lo que significa eso? Se ve que no sabe lo que significa. Vamos a aprovechar, yo pienso que es importante estas precisiones que se han hecho, pero vamos a aprovechar a don Pepe en algo que... concreto. Sí, algo concreto, que va mucho más allá. Sí. Como Pedro decía, la trayectoria de don Pepe Abreu y de la mayoría de nuestros dirigentes sindicales está ahí. Su trayectoria. Se puede comprobar en su mismo barrio de origen. Eso se comprueba. En los barrios de origen. Sí, sí, como que ha sido su historia. Donde ellos viven. Historia de lucha. Y ese código laboral que felizmente nosotros tenemos ahí es fruto precisamente de esa lucha de hombres como este. Así que eso está claro y la gente no se va a confundir. Pero déjenme decirle algo, Pepe. Cesantía. Se ha tomado ese punto como básico para el pretendido propósito de reformar y hacer avanzar todo el proceso de desarrollo, porque se dice que el actual código, con contenido como ese, de preservación de los trabajadores a través de la cesantía, pues eso obstaculiza el desarrollo y la inversión en la República Dominicana, lo cual me parece insólito. ¿Por qué usted no le explica al país, primero, en qué consiste eso de la cesantía? ¿Qué es eso que a los empresarios les molesta? ¿Por qué quieren los empresarios, si no eliminar, como ya han dicho, no es eliminar, ponerle un tope, un límite a eso? ¿Cuál es la posición de ustedes acabada
en relación a esas pretensiones? Bueno, Mozart, tú dijiste, los empresarios apuntan arriba Sí, para dar en el centro. ir al centro. Sí. Y esta es una técnica que busca eso. Y es así, Es Pedro. una técnica negociadora en todas Sí, partes. pero así, Pedro. También de los sindicatos. Claro, pero es así, Pedro, por lo siguiente. Ellos, por lo general, negaron siempre el tema de la cesantía y dijeron que ese no era el interés. Lo dijeron así siempre. Hoy yo le agradezco muchísimo a Jaime, que Jaime admita que González. no, sí, que admita que no, y diga, no, la cesantía está puesta en nuestra mira. ¿Por qué? Porque la figura... Ayer también lo dijo ya Manuel Díez. Manuel Díez. La figura de cesantía data del Código de 51, del Código Trujillo, no perdamos. Lo que pasa es que en el Código Trujillo se establecía que el trabajador tenía derecho a 15 días por año cuando el empresario le ponía costo, le ponía fin al contrato de trabajo sin alegar causa mediante la figura de desahucio. Esa figura de desahucio es única de República Dominicana. Ni en Centroamérica ni en Latinoamérica entera existe. Allí existe el despido. Pero aquí se acomodó el código para que el empresario tuviera derecho a decir, mira, Mozart, yo he sido prescindir de tu servicio. Sin causa. ¿Y por qué? ¿Qué yo hice? Si no he hecho nada. No, yo me he puesto bien. Mire, yo no tengo que alegar causa. Pase a buscar lo suyo que en plazo de 10 días. Así era la cosa. Usted lo pase a buscar. Usted no tiene que discutir nada. Sí. En otros países no es así. Lo estamos haciendo gráficamente para que se entienda. Sí, en otros países, si yo te hago eso como patrón, tú entonces dices, bueno, acudir. como injustificado, y yo considero que no he hecho nada, a mí entonces hay que demostrarme el por qué usted me desahucia. Y judicializan entonces el despido. Y ahí sí es verdad que el despido sale costoso y se obstaculiza. A lo mejor quiere un empresario eso. Eso es peor, porque ahí entonces hay que irse a un juicio de fondo para demostrarle a ese trabajador la causa que determina que él va a ser desahuciado. Aquí no. Aquí basta con entregarle las prestaciones y usted se fue. Entonces, ¿qué le molesta a ellos? Que en el Código de 92 se modificó la cesantía en el siguiente sentido. De 1 a 5 años son 21 días y de 5 años en adelante son 23 días por año. Entonces, a ellos les molesta el hecho de que ellos dicen que eso no tiene tope y que es costoso porque no tiene tope. Y que lo que debía haber, dicen ellos, es un seguro de desempleo que se haga cargo de la persona cuando queda desplazado de su trabajo. Y eso lo contempla la ley de seguridad social. Está ahí. Sí, y nosotros lo sabemos. Social, claro. Ahora bien, para llegar al seguro de desempleo, ¿qué falta? Faltan los recursos que determinen cómo ese seguro de desempleo va a nutrirse. ¿Cómo va a nutrirse? Falta, además, el hecho de que los países centroamericanos, estamos nosotros, incluido Costa Rica, que es más avanzado de los centroamericanos, ¿entiendes? Con que nos comparan a nosotros, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Salvador, esos son los países que nos comparan. Ninguno han podido todavía implementar un seguro de desempleo. ¿Dónde funcionan los seguros de desempleo? Preguntémonos dónde. Estados Unidos, ¿entiendes? Los Países Bajos, Europa, Europa occidental, ¿entiendes lo que? Porque la otra Europa ni siquiera todavía pudo implementar eso. Entonces, ¿por qué ahí esos seguros funcionan? Porque hay una alta costo de impuestos que se pagan para sostener ese seguro y quien lo asume es el Estado, es quien lo asume. Los Estados asumen el costo de pagar ese seguro de desempleo para sostener a la gente durante el periodo en que esté desempleado y ayudarle a buscar una colocación. Óigase bien, ayudarle, porque el propio seguro de desempleo, Pedro, para evitar cargar mucho con la gente, ayuda a colocar a la persona. Entonces, uno dice, ¿falta aquí un periodo largo para que una figura así funcione? Sí falta, un periodo bien largo. Entonces, mientras eso llegare, ese seguro de desempleo, tú no puedes plantearle a uno que se modifique la cesantía, que se quite la cesantía y que la gente quede entonces en una situación incierta, porque eso va a provocar, ¿sabe qué? Violencia y confrontación en las empresas. ¿Sabe por qué aquí no hay violencia y confrontación en las empresas? Es por eso, porque como el trabajador sabe que si lo cancelan, están obligados a darle determinada cantidad de prestaciones. El trabajador lo único que exige es que me den lo mío, lo que me toca, ya maná. Eso es lo que le exige. Eso llega al punto de incluso de la provocación.
Hay trabajadores, y yo lo estoy viviendo aquí en esta institución, que es porque también la ley de administración pública lo protege con cesantía, Claro. La ley de administración pública. Como debe ser. La ley de profesionalización. Entonces, oye lo que hacen cuando se quieren despedir o quieren unos chelitos. Te provocan con fallas que tú lo despides. Entonces, yo lo que le digo es, como la ley misma concibe, que ante tantas fallas usted se va sin ningún derecho, entonces se le mandan notificaciones Eso es lo que se hace. al Ministerio Como debe hacer. de Administración Claro, Pública. Mire, este señor falló. claro. Para el tigre. Y mire, ya está preparándose el terreno para salir de él sin ninguna prestación. Exactamente. Eso es lo que se hace, Eso pero es lo que Pedro, se hace. en el sector privado todavía la ley es más concreta porque ahí se establece claramente que si una persona falta 2 días consecutivos o alternados en un mismo mes, con eso basta para que pierda las prestaciones. Así Con es, eso nada más. con eso basta. Faltó 2 veces, alternado consecutivo en un mes. Aquí hay algunos Usted que va le da dolor de claro, estómago, y que se tú lo va, estás lo otro. acechando. Entonces los empresarios están tú oye, bastante preocupados por la figura porque ellos quieren, una gente tiene 20 años en un sitio, 20 años. Entonces de repente, el día menos pensado ellos deciden que le va a poner fin al contrato y que entonces esa persona se va a ir por la puerta del frente, Sin nada. sin nada en la mano, Después de 20 años supuestamente de entregar su recibir vida. una pensión que todo el mundo sabe el monto de esa pensión. Mira, y te voy a decir algo, le voy a decir algo a ustedes. Ustedes saben el gran problema que ellos tienen, y no lo quieren decir, que ellos saben lo que es con la gerencia de las empresas, con las altas gerencias de la empresa. Porque el que no es dueño, y es un gerente, y es un cargado de recursos humanos, y es un subgerente, y es un cargado de personal, le toca también Le toca. eso. Entonces, ese tiene que- Entonces ellos saben que le toca eso, y saben que esa gente están ahí, y que la mayor confrontación Es con parte eso. precisamente de la propia gente que está Para que lo sepa. en ese estatus. Pero hay que decir algo también. Sí. Muchas veces hay gente que tú crees que son dueños de las empresas. Mire, yo he tenido relaciones en la vida sindical con empresas que son muy buenas en el manejo de la relación sindical. Y me he encontrado con una gente que yo he creído que es el dueño, porque lo veo tanto ahí. Pero descubro después que no. Que aunque él es el gerente de la empresa, no es dueño de la empresa. Es un empleado Un también. empleado. Y el día menos pensado, esa persona se enfermó, le dio un problema, tuvo un problema grave, o los hijos del dueño se prepararon ya y vienen con otra mentalidad y dicen, de estos viejos hay que salir, tú ves, Sí. porque hay que hacer una reingeniería Sí. y hay que buscar otra cosa. Pero Rian, la ingeniería con sí, lo de ellos, claro, con lo de la claro, familia. Rian lo sacan Sí, a ese tipo de gente así. ¿Tú sabes el único agarre que tiene ese tipo de gente así? Para una enfermedad de esas código. de esa enfermedad que nadie invita, oye, porque la desgracia no le invita a nadie, ella llega sola, Llega ¿entiendes? Entonces, cuando tú estás ahí y te toca, Eso sí es verdad. y te toca un asunto, el único agarre que tiene esa persona es decir, el tiempo que tengo aquí tanto, para internarme por ahí y ver si me salvo de esto. ¿Tú entiendes? Es lo único, el único agarre que tiene. Ese gerente que tú has creído que es el dueño, pero que no, Mira, no es un dueño. Pepe, se nos agotó el tiempo, pero lo que queríamos sacar en claro, primero, qué actitudes tienen ustedes en marcha para resistirse a esta intentona, si gozan de algún Amaro respaldo cuenta con público. el Te digo un final, Sí. un final que tenemos. Mira, el presidente Medina, yo tengo entendido que le dijo, no has dicho a nosotros que está dispuesto a nombrar una comisión tripartito. Nosotros hemos dicho que la nombre Perfecto. y que esa comisión tripartito se reúna con los sectores, lo escuche y que los sectores digan lo que propone uno, lo que propone otro Sí. y qué puede hacerse. Porque si como tú dices, Pedro, hay cosas, o como decía Monza, procedimentales Sí. que abogados que hacen vagamundería, Sí, sí, gente que hace desórdenes, esas partes no, estamos dispuestos. Por sí, ejemplo, ¿entiendes? exacto. es Eso un verdad que el problema. código es muy estricto, por ejemplo, con los claro. horarios de trabajo. Claro. Ya la economía moderna demanda de que si una empresa necesita más Tal allá de las cosa, 8 horas sí, para poder mantenerse en competencia, lo haga sin tener que violentar el código. Y se hace. Y eso se se hace. Yo creo que puede esas hacer, cosas hay que las actualizar. podemos Hay que hacer, ¿no? Lo que- actualizar. Entonces, en ese sentido, no es que uno tampoco tiene una, sino Cerrado, que no. hay temas que no son negociables, Exacto. pero hay otros que tú puedes hablar. Perfectamente. Entonces, yo le digo al empresario, no se desesperen, aguarden la comisión tripartita. ¿no? Muy Que bien, muy ellos han bien. comenzado una campaña, Muy bien. aguarden que la comisión la Pepe, nombre. ¿cuánto te agradecemos? Qué oportuna la presencia de muy Pepe hoy, ha puesto las cosas en su lugar y se han puesto ciertas gentes en su lugar también. Permitiste hacer eso, porque uno ni siquiera
ellos lo dejan ellos que hablen solos de todos los temas, pero algún día hay que contestarle también. Ahí está, Así es, no puede sí. ser, así es. Muchas gracias, Pepe. Siempre. Miren, señores, no se vayan de estas señales de televisión del 4, porque ahí viene Cultura del Agua, esta vez con la CAAS y las jovencitas que siempre nos visitan en representación de esa institución. Vamos a pasar unos mensajes, pero regresamos.